Bien, continuamos con el curso. Entonces, estamos hablando de riesgo y precisamente hablábamos de que era una situación por la que se podía, por la que podría ocurrir algún evento no esperado como un desastre, un accidente de trabajo, una enfermedad profesional y en muchos casos también el deceso, ¿no? Y no solo es el único aspecto que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a tener desastres, sino hay cuatro aspectos, como lo vemos acá, que son importantes, sobre todo para efectos de prevención. Sabemos que es el riesgo, la magnitud, que es otro de los aspectos que hay que considerar, la vulnerabilidad y el impacto de los desastres en la salud. Son importantes porque de acuerdo al conocimiento de estos, vamos a poder desarrollar nuestras actividades que pueden ir, por ejemplo, de cara a mitigar, de cara a hacer una recuperación o una rehabilitación después de un desastre, ¿no? Cuando estamos hablando de una amenaza, generalmente son amenazas de la posibilidad de que se produzca un desastre natural. Normalmente tenemos información de esto, ¿no? Por ejemplo, hace una semana, creo, hubo una helada que afectó a gran parte del Valle Alto y que los departamentos encargados de esta información anticiparon a través de los medios de comunicación indicando se espera que esta noche haya una helada bastante fuerte. Así que por favor tomen sus medidas. Entonces ya ese tipo de actividad se conoce como amenaza, ¿no? Estamos esperando para el día de mañana una baja de temperatura bastante importante. Entonces, es una amenaza de un cambio de temperatura que podría producir también muchos problemas en el tema de salud. Eh, la producción de casos de infecciones respiratorias agudas con una alta incidencia que sí se convertiría también en una emergencia sanitaria, ¿no? El tema de la vulnerabilidad, que no es nada más de la posibilidad al que puedan, ya sea para defenderse o a la exposición de que la amenaza pueda afectar a las personas, ¿no? Por eso cuando hablamos de edades vulnerables, ah, cuando estamos hablando de esta emergencia sanitaria, vamos a ver de que los niños menores de 5 años, sobre todo, están en la edad vulnerable, ¿no? ¿Por qué? Porque su sistema de defensas está en formación, está en plena formación. Y en cambio las personas mayores, que también son otra edad vulnerable, tienen su sistema de, de inmunidad también en una situación de retroceso, ¿no? Se está empezando a degenerar. Entonces, con este tipo de situaciones, por ejemplo, en epidemiología, podríamos nosotros hacer un cálculo exactamente de la cantidad de personas susceptibles que podría haber para el problema, ¿no? En el caso del coronavirus, lo que podríamos haber hecho era hacer un cálculo de la cantidad de personas de la tercera edad, hacer un cálculo de las personas menores de 5 años y con esto tendríamos un grupo que podría ser el más vulnerable para esta emergencia, como que la que es ahora. Y en el caso de los desastres también. Entonces, por eso es importante conocer el tema de la... Otro de los temas es precisamente el identificar los riesgos. Tenemos que hablar de que los riesgos pueden ser de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, si hacemos una clasificación respecto a su origen, podemos decir en riesgo físico, riesgo químico, riesgo biológico, ¿no? Y en el caso de la vulnerabilidad o el que nosotros vamos a referirnos en casos de desastres, tenemos que clasificarlos en riesgos sociales, o sea, la posibilidad de provocar lesión, sobre todo a la comunidad, riesgos ambientales, de provocar destrozos o pérdidas, por ejemplo, en la agricultura, pérdidas con la ganadería, o pérdidas en las carreteras, que entrarían en este grupo. Y los económicos serían las consecuencias económicas que se deberían precisamente a este tipo de desastres.
Entonces, una vez que identifiquemos estos aspectos que estamos nombrando, nosotros vamos a poder tomar decisiones precisamente, además de priorizar las actividades que vamos a desarrollar. Por ejemplo, en la mayoría de los desastres naturales donde hay daño a las personas, la primera actividad que se hace, ya sea por una brigada de emergencia, por la misma población, es la actividad de mitigación, ¿no? Que consiste sobre todo en disminuir la siniestralidad de un desastre, o sea, la posibilidad de que haya muchos más decesos o mucho más daño de las personas. Entonces ahí se toman medidas que van a ir a conducir en este. Por ejemplo, si hubiera una inundación, ¿no? Generalmente son extensiones de cantidades de agua que llenan o colman las ciudades, los pueblos o cualquier lugar donde haya personas, siempre va a significar un riesgo para estas personas mantenerse en este tipo de condiciones. Entonces hacemos la principal actividad que es la mitigación para que no haya más daño, para que las personas no estén todavía sometidos al riesgo de mojarse, de la humedad y todas esas cosas. Vamos a tomar una actividad que se llama la evacuación. Vamos a evacuar a las personas a un lugar sano, a un lugar donde, un mejor lugar donde puedan desarrollar, por lo menos hasta que se resuelva el problema, mejor sus actividades, ¿no? La evacuación, que tiene también varias cosas que se tienen que cumplir, porque solo evacuar provoca muchos problemas. Bien, para eso normalmente vamos a construir planes de prevención y mitigación contra desastres, ¿no? Prevención, sobre todo si nosotros conocemos la posibilidad de que un desastre se produzca. Hay la posibilidad o está llegando una ola de frío con una temperatura bastante baja, entonces ya nosotros podemos hacer un plan de prevención. ¿Qué hacer? Bueno, hay medidas que hacen los agricultores para evitar de que sus sembradíos se congelen y todas esas cosas entrarían. Y si ya el cuadro, si ya el desastre se ha dado, entonces lo que tenemos que hacer nosotros planes de mitigación. Hay que sacar a esa gente del lugar del desastre. Eso se llama evacuación, ¿no? Sobre todo para evitar mayores lesiones a estas personas. Sobre todo para evitar mayor siniestralidad de las personas, ¿no? Normalmente, cuando vamos a hacer esto, hay también una planificación que se llama una planificación de contingencia, ¿no? Una planificación de emergencia que va a contemplar tres aspectos principalmente. El de los recursos, ¿no? La cantidad de personas que vamos a requerir para cumplir las actividades del plan. Dos, los recursos que vamos a necesitar para llegar a los resultados que estamos planteándonos en este plan de contingencia. Y tres, al final ver una evaluación de que la medida haya sido beneficiosa y no perjudicial. Entonces, esos son los planes de prevención y mitigación. Ahora vamos a ir viendo algo que se llaman las actividades que se deben hacer antes, después o durante el proceso del desastre, ¿no? Vamos a ver en el tema de antes, tiene una serie de actividades que se deben cumplir, no todos, pero en la mayoría de los casos sí son las principales las que se van a cumplir, ¿no? Por ejemplo, antes de un desastre hay que hacer la prevención. Nos han comunicado que va a llegar un sur con una baja de temperatura bastante importante. Entonces, nosotros como propietarios de los campos agrícolas o como propietarios de ganadería, o también acá donde nosotros vivimos en la ciudad, vamos a tomar las previsiones del caso, ¿no? Uno, hacer que tengamos ropa abrigada casi inmediatamente.
ver si es muy intenso el frío, que seguramente lo van a hacer también las autoridades de educación, suspender las clases por este periodo hasta que pase esta ola de frío, que son actividades de prevención, ¿no? Entonces, ya el tema de mitigación había dicho que son medidas para minorar el impacto mediante la reducción de la vulnerabilidad. Ha habido ya una inundación, hay una altura de casi 3 metros el nivel del agua, y que si la gente sigue ahí, aparte de que va a tener problemas por la humedad y todo eso, puede ser que puedan ahogarse y todas esas cosas. Entonces, para impedir o para disminuir esto, vamos a evacuar a las personas a un lugar seco, a un lugar alto. Y a esta actividad se conoce como mitigación. Vamos a estar disminuyendo la posibilidad de más accidentes o más pérdidas humanas. El tema de la preparación es la acción con antelación al desastre con el fin de facilitar los trabajos de rescate, ¿no? Eh, en todos los gobiernos locales, ya sea en el municipio, en la gobernación, también en el ministerio, en los ministerios, tienen un comité que se llama el Comité de Emergencia, el COEM, si es municipal, el COEM, que se encarga generalmente de estar con un equipo controlando, preveyendo, viendo la información de la posibilidad de este tipo de situaciones, ¿no? Y si estos detectan una situación de estas, entonces también en base a la experiencia que tienen, buscan recursos, preparan materiales y preparan inclusive un plan de prevención de riesgos para disminuir el impacto del desastre, ¿no? Entonces, es una parte en la cual nos va a permitir tomar en cuenta la posibilidad de que podamos disminuir los efectos de esto. En la fase 2, en la fase de ocurrencia del desastre, vamos a tener generalmente que tomar la medida que anteriormente hemos dicho, la mitigación, salvar vidas, disminuir sufrimientos y daños a las comunidades que estén siendo afectadas por este tipo. Y para esto hay que también tomar medidas de contingencia. Hace ratito les hablaba del plan de contingencia que precisamente va a trazar y va a ir desarrollando en el plan todas las actividades que se van a desarrollar, así como los recursos que se van a requerir, ¿no? Entonces, una vez que haya pasado, lo que tenemos que hacer de principio es hacer un estudio para ver el impacto, ¿no? La cantidad de heridos que ha habido, la cantidad de muertes, la cantidad de daño, destrucción en la comunidad, que nos va a permitir luego tomar en cuenta para desarrollar actividades. La declaración de emergencia, ¿no? A través de grupos de rescate, sobre todo para ir a ayudar a la gente que podría haberse quedado en el lugar del desastre, prestar primeros auxilios en personas que aún se mantengan en el lugar, asistencia médica de urgencia, evaluación de daños, comunicación, labores de operación y mantenimiento. Entonces, en esta etapa sí se hace la planificación muy rápidamente, una planificación de contingencia, tomando en cuenta la información que se tenga. A la vez, existe otro grupo que va a estar profundizando la información para poder tomar las medidas por la posibilidad de que el desastre se repita, ¿no? En la etapa después del desastre, generalmente hay que evaluar daños, medir cuánto daño se ha hecho en la agricultura, cuánto daño en la ganadería, cuántos edificios o cuánta infraestructura ha sido dañada y valorarla principalmente, ¿no? En base a esto, vamos a seguramente tomar actividades de rehabilitación, como en el caso de la agricultura, sobre todo los gobiernos son los que van a volver a darles material para que vuelvan a empezar su actividad, o créditos blandos que les van a permitir reactivar, digamos, su actividad que ha sido perjudicada por el desastre y todo eso. Y también la reconstrucción, edificios caídos, si no sirven abajo ya es lo otro. Entonces, es en la fase 3
nosotros vamos a hacer rehabilitación y también vamos a hacer reconstrucción. Reconstrucción para infraestructura y rehabilitación para actividades de producción, agricultura, ganadería y todas esas cosas. Entonces, ¿qué medidas debemos cumplir en estos periodos? Antes, ¿no? Antes de que ocurra el desastre. Estudiar en epidemiología, estudiar todas las amenazas o peligros del territorio y las vulnerabilidades para priorizar la aplicación de medidas de prevención, mitigación y preparación, lo que hemos indicado anteriormente. El segundo paso es la preparación de la población, ¿no? Para eso vamos a hacer capacitaciones, cursos, enseñanza de primeros auxilios, vamos a tratar, vamos a elaborar croquis para ver la posibilidad de vías por donde tendrían que evacuar si se tratara, por ejemplo, de una cosa necesaria por el desastre y todas esas situaciones. También ver la vulnerabilidad, sobre todo en las unidades de salud, para ver de que éstas sean evacuadas en el momento preciso y que aparte de ya tener preparada esta situación, no se interrumpa sobre todo la atención de los pacientes en estos establecimientos. También preparación del personal para el apoyo psicológico. Normalmente lo que se hace es contratar un grupo de personas que van a ir y sobre todo referirse al trabajo de los niños, que son los que van a sufrir más en el tema de los desastres. Atención médica de urgencia, organización de aseguramiento higiénico. A ver, les voy a contar una cosa que pasó en San Julián el 2006. Sí, y yo estaba trabajando por allá. Hubo una rotura del Río Grande y el agua ingresó por una vía antigua. Empezó a inundar todo lo que es Chiquitanía, inclusive llegando a Trinidad, y hizo desaparecer poblaciones enteras. Por ejemplo, una población que me acuerdo es en el municipio de Cuatro Cañadas, una población que se llamaba El Carmen, ¿no? El Carmen, que era una comunidad que la iglesia había promovido para su establecimiento y que tenía una población bastante importante. En realidad era el pueblo más importante de esa área. Tenía una casa parroquial bastante alta, con una torre por lo menos unos 10, 12 o 15 metros, y que después de la inundación, cuando nosotros fuimos a hacer el recorrido, ya después de que había secado el agua, se había resuelto la entrada de agua y todo eso, cuando fuimos al lugar no encontrábamos la población, pero así había un pequeño techo que parecía un banco, un asiento. Nos sentamos sobre ese techo y cuando nos dimos cuenta era el techo de la torre de la iglesia. Entonces ahí sí casi desapareció toda la población. Entonces este tipo de actividades se tienen que cumplir. En ese mismo, por ejemplo, sacaron como a 5,000 personas en forma rápida, sin consultar, sin planificar, hacia un lugar alto, ¿no? Cerca de una población que tenía un tanque de 20,000 litros y que aseguraba la cantidad de agua para las 5,000 personas que vivían ahí. Pero más 5,000, el agua no alcanzó, se terminó, ¿no? Dos, no habían servicios sanitarios, pero habían una cantidad de carpas que USAID les regaló y que fue el lugar donde los llevaba. Esa noche durmieron bien, pero al día siguiente ya no, porque había una cantidad de olor, había una cantidad de moscas, porque la gente no tenía dónde hacer sus necesidades, se hizo tras de sus carpas. Y entonces la posibilidad de resolver el problema se empeoró, ¿no? Se hizo mucho más grave. Entonces todas estas cuestiones se tienen que ver y eso entra en el periodo de preparación. Ya se ha desarrollado la actividad, entonces la planificación de contingencia tiene que prever todas estas situaciones. Durante el desastre hay que hacer atención médica de urgencia, evacuación de heridos, reforzamiento con brigadas médicas de apoyo, coordinar hacia dónde se trasladarán los pacientes, ahí entra donde les
decía. Asegurarse que los servicios básicos sean los necesarios, ¿no? Que haya agua, que haya un lugar donde puedan desarrollar sus necesidades fisiológicas o sanitarios, que sean lugares altos para asegurar de que las personas estén bien y todas esas cosas que son importantes fijarse cuando se está haciendo el plan de contingencia, ¿no? El apoyo psicológico, gente que va a apoyar a los niños que ya no están yendo a la escuela y que están encerrados en sus carpas y todas esas situaciones. Atención médica preventiva, las vacunaciones. Ahí ya se encarga el personal de salud, quienes van a ir a hacer las inmunizaciones necesarias con el fin de disminuir el impacto de la posibilidad o de la convergencia de factores que pueden hacer que estas patologías aumenten, ¿no? Ya durante también otras actividades, garantizar el aseguramiento del material humano, o sea, la cantidad de recursos para ayudar, la vigilancia en salud, información, educación, capacitación, que en las actividades que van a desarrollar también el personal de salud, ¿no? Y finalmente, el control sanitario del abastecimiento de agua en cantidad y calidad necesaria, de la disposición residual de líquidos, excretas, de la higiene de alimentos, del almacenamiento, transportación, disposición final de basuras, así como el control de artrópodos y roedores de importancia sanitaria. Entonces se dan cuenta, cuando hace rato les decía, es que esta parte se habían saltado la gente que estaba a cargo del COEN departamental en esa situación, de estos aspectos. Así que tratando de resolver el problema lo empeoraron, porque al día siguiente teníamos una gran cantidad de heces fecales que no sabían dónde eliminar. Había falta de agua. La población que vivía originalmente ahí no tenía agua porque junto con la otra concluyeron hicieron que la reserva que tenían se acabara. Entonces se convirtió en un problema bastante serio para la gente que estaba cumpliendo la evacuación, ¿no? En el caso de los desastres después, en epidemiología, lo que normalmente hacemos es recuperar, o sea, rehabilitar a las personas que hayan sufrido daño. Instruir y divulgación de la población sobre medidas de higiene personal y colectiva. Normalmente ahí se hace entrega de kits de higiene, mantener charlas educativas para ver cuán importante es esta y disminuir la posibilidad de patologías, mantener la vigilancia a través del personal de salud y la vigilancia epidemiológica, informar a las autoridades competentes los daños humanos y naturales. Eso es una cosa que sí o sí tiene que salir y que no solamente va a quedar en la población, sino va a llegar hasta las autoridades nacionales, quienes van a buscar la mejor forma de llegar o apoyar a la población que ha sido afectada, ¿no? Realizar reparaciones urgentes, por ejemplo, si hay una inundación, buscar los lugares por donde se puede desahogar o por donde se puede disminuir o la salida del agua del lugar para poder rehabilitar nuevamente, ¿no? Incluir medidas de prevención y mitigación. Además, en esta etapa es muy importante, dice, que las personas que van o que han sufrido el desastre reciban sobre todo apoyo debido a la susceptibilidad que pueda quedar a la ocurrencia de este tipo de lesiones. Entonces, en epidemiología tiene una actividad bastante grande cuando hay la ocurrencia de este tipo de lesiones. De desastres naturales o los producidos por los hombres generalmente son materia de trabajo para la epidemiología. De la epidemiología va a depender que, por ejemplo, podamos identificar la posibilidad o la cantidad de daño que produce, ¿no? Vamos a poder identificar qué actividades podemos hacer para disminuir el daño a las personas o a los materiales. Y si ha ocurrido, es asistencia y ayuda a todas las personas que han sido damnificadas, ya sea en su salud personal o también en el material o en la estructura que tenga. Y hay una serie de actividades que se va a cumplir, ¿no? Investigación como el principal eje de formación del desastre, determinantes de salud que pueden complicar, o sea, por ejemplo, en este caso la falta de sanitarios es una determinante clave que puede provocar
grandes problemas a una cantidad de población como era esa, 5.000 personas. Solo una persona hace como 2,5 kilos de heces fecal, produce de heces fecales en el día. Multipliquen por 5.000. Esa es la cantidad de heces que tenían y que no había un lugar donde se podía. Entonces se convertía en un problema bastante serio, ¿no? Ver la forma en la que vamos a encarar, sobre todo con el tema de la alimentación, con el tema del alojamiento y todas esas actividades que son importantes. Todas estas actividades están siendo previstas, están protocolizadas, se sabe qué es lo que se debe hacer o cuál debe ser el comportamiento, ya sea de las personas encargadas o de las brigadas que van a hacer atención de este tipo de situaciones. Bien, entonces vean que en el tema de los desastres, también el tema epidemiológico es muy importante. Eso lo estamos viendo ahora, que por la epidemia o por la emergencia sanitaria estamos pasando en este momento, y como tenemos una complicación, y es el hecho de que esta emergencia sabemos de qué se trata, pero no sabemos cómo se comporta, no sabemos todavía cuáles van a ser los resultados, porque es la primera vez que está provocando este tipo de situación. Y estamos en estudio, como se dice, ¿no? Por eso es que todo lo que se investiga desde un principio se enuncia y luego de un tiempo nuevamente se dice, no, no es cierto, estamos en un periodo de investigación. En la medida en que se vaya estableciendo ya conocimientos exactos, entonces seguramente va a ir disminuyendo la posibilidad de que haya más daño a las personas, ¿no? Un ejemplo es el tema del uso de la ivermectina. La ivermectina es un medicamento que se utiliza y se ha utilizado desde años en el tema de la veterinaria, ¿no? Y hoy estamos utilizando como una alternativa en el tratamiento de esta patología, pero no existe un respaldo de la Organización Mundial de la Salud, que es quien tendría que certificar de que sí, este medicamento es un medicamento que va a beneficiar a este tipo de pacientes. Entonces lo estamos manejando todavía en forma experimental. Hasta que no haya esto, el medicamento autorizado a través del ministerio, que sí se puede utilizar, pero con mucho cuidado debido a que no hay un respaldo científico para ver si es o no es efectivo con esta patología, ¿no? Bien, eso es lo que tendríamos que conocer nosotros, sobre todo, para ver cuál es el papel de la epidemiología cuando hay la ocurrencia de este tipo de eventos, desastres, ¿no? Y que es importante, porque imagínense que epidemiología no haya estado o no esté en este momento, seguramente nuestros casos de coronavirus serían mucho más graves, ¿no? La gente no se hubiera enterado que era importante la distancia social, no se hubiera enterado que debería utilizar permanentemente el tapabocas y todas esas cosas. Entonces, solo imagínense que no se cumplan esas dos actividades. Con seguridad la cantidad de pacientes o la incidencia de esta patología se dispararía y sería mucho más grave. Bien, hasta aquí alguna pregunta, jóvenes. Está bien, doctor. ¿Todo bien? Sí, sí. Muy bien. Ahora, un segundo.